Hola, qué alegría saludarlos y extenderles una calurosa bienvenida desde las orillas de este río maravilloso. Aquí en la selva del Perú, como ustedes pueden ver, desde aquí se puede ver las olas tranquilas y sentir el aire fresco. ¿Sabes? Estas experiencias nos remontan a imaginar un poco de lo que se vivió en los tiempos de Jesús. Y esta semana estudiaremos milagros alrededor del lago, cuyo versículo se encuentra en Marcos capítulo 5, versículo 19, que dice: Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y hemos resumido esta lección en 4 puntos que queremos compartir contigo. Primero, calmando una tormenta. Segundo, el endemoniado gadareno. Tercero, la hija de Jairo y la mujer de flujo de sangre. Y cuarto, misión iniciada, misión silenciada. Así que en breve nos encontraremos para comenzar con nuestro estudio. Ten a la mano tu Biblia y tu lección para poder profundizar en este tema. ¿Qué es un milagro? Un milagro es un acontecimiento que desafía las leyes de la naturaleza y que de alguna manera no se explica de manera científica. Esto me lleva a recordar una de las experiencias más difíciles de nuestra familia. Esas noches oscuras, densas y muy largas cuando acompañábamos a mi madre porque no podía conciliar el sueño a causa de la dificultad para respirar. Al principio todos pensamos que era una simple gripe, pero el tiempo pasó y cerca de 1 año no mejoraba. Al contrario, su salud se deterioraba y ya no podía dormir, no podía comer, y cada noche se volvía tan larga y difícil para todos. Se visitó a todos los médicos, se les hizo análisis, probaron todo tipo de tratamientos, pero nada funcionaba. Se agotaron todos los recursos económicos y es ahí donde todos como familia y en oración le decimos a Dios: ¿qué más sigue o qué más hacemos? Recuerdo que papá buscó todo cuanto pudo hasta que los mismos médicos le dijeron: ya no hay más opción. O tal vez le dijeron: ¿tú crees en cosas de hechicería? Y es más, los mismos médicos a algunos le propusieron ir en busca de este recurso. Pero mi madre decidió ser fiel, aunque le costase la vida. Y desde ese momento, ¿saben? Cuando la mano humana deja de trabajar es donde la mano divina interviene. Recuerdo perfectamente que ella recibió la visita de alguien y le dijo que solamente tomara algunas hierbas y flores naturales. Parecía todo extraño después de todo el procedimiento médico que se había seguido, que algo tan simple pudiera hacer algo y recuperar su salud. Pero Dios usó este recurso y con tan solo 2 veces que mamá pudiera consumir, se pudo ver su mejoría. Ha pasado el tiempo y hasta hoy mamá está bien. Te pregunto, ¿alguna vez tú has experimentado algún milagro que no tiene explicación y que tu fe sabe que solo proviene de Dios? Esta semana la lección nos muestra los milagros que Jesús hizo en esta tierra en personas desesperadas. Algunas con mucha fe pudieron experimentar la mano divina en cada una de ellas. La primera parte de nuestro estudio se titula Calmando una tormenta y leemos lo registrado en Marcos 4, 35 al 39 que dice: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Las ideas que podemos extraer de esta enseñanza son variadas. Una vez más encontramos a Jesús agotado por un día arduo de trabajo, pero esta vez les pide un favor a sus discípulos, que puedan ir al otro lado del mar de Galilea, probablemente para que pueda descansar un poco.
El registro menciona que apenas despidieron a la multitud, tomaron a Jesús como estaba, lo que quiere decir que lo tomaron apresuradamente, sin hacer mayores preparaciones para el corto viaje que duraba aproximadamente unas 6 a 7 horas. Y Jesús recién pudo descansar un poco en la popa del barco. Segunda idea, los discípulos que se hicieron cargo del viaje debieron ser los más experimentados en el arte de pescar. Seguramente definieron la mejor ruta, aquella que era la más segura para que puedan llegar al otro lado sin dificultades. Pero lo que menos querían sucedió. Se desata una tormenta recia en medio del mar. Y ¿saben una cosa? El mar de Galilea está ubicado en una cuenca profunda con colinas alrededor, lo que causa patrones de viento traicioneros en la superficie inesperadamente, por lo que no era sorpresa para los discípulos esta tormenta. Lo que debió de sorprenderles fue la ferocidad con la que se desató. Marcos da a entender que las olas chocaban con la barca con tal fuerza que parecía que la rompían. El término usado aquí para echar o chocar es epibalo, que significa violentamente o romper sobre algo. Siempre es usado como para chancar la piedra. Ahora ya te puedes imaginar un poco que las olas parecían que iban a anegar la balsa. Y esta se encuentra en forma imperfecta del texto griego, lo que nos da a entender aún más que ellos sintieron que la laguna misma estaba siendo sacudida con impetuosidad al punto que parecía que se iba a salir de su lugar. El miedo que sintieron los discípulos era justificado, porque temían ser arrastrados a una tumba acuática, y ellos hicieron todo lo que podían para evitar el fatídico final, pero habían olvidado que Jesús estaba cerca, allí durmiendo, y que Él podía solucionar sus problemas inmediatos. Lo habían dejado prácticamente a un lado. Cuando los discípulos se acuerdan de Jesús, le piden ayuda, y despertándose del sueño, Jesús reprende a las fuerzas de la naturaleza para que se calmen. El término que Jesús usó para calmar la tempestad fue pimó, el mismo que usó cuando reprendió al endemoniado en la sinagoga que nos presentó el capítulo 1, y a su voz la tempestad se calmó. Marcos en ese sentido muestra que Jesús no era un hombre común y corriente. Él era Dios quien con sus fuerzas y con su voz reprende las turbias y traicioneras fuerzas de la naturaleza. Así Jesús, el Dios hecho hombre, vendría a ser también el Mesías prometido. La segunda parte de nuestro estudio se titula El endemoniado gadareno y estudiaremos sobre lo que Jesús hizo en una ciudad llamada Gadara. Y vamos a leer una parte del texto para obtener un poco de detalle y luego poder comentarlo. Marcos dice en el capítulo 5, versículo 1 al 6, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Cómo podemos entender lo que Marcos ha descrito en esta historia? Marcos es un autor muy dinámico y creativo. Lo vimos cuando nos presentó sus historias Sandys, ¿recuerdan? Ahora él usa una nueva metodología que yo la llamo la serie de 3x3 para este relato, que consiste en presentarnos 3 temas importantes de la historia que van a ser explicados por otros 3 aspectos internos cada uno. ¿Cuáles serían los 3 temas importantes de esta historia? Como puedes ver en la pantalla, este relato gira en relación con la primera, inmundicia, que sería el primer tema. 2, la purificación. Y 3, los pedidos que se hacen. Vamos a explicar los 3 elementos que se encontraban inmundos en la historia. Primero, la ciudad de Gadara, que era una de las 10 ciudades de la Decápolis, una liga de ciudades griegas en la región oriental del Imperio Romano. La población que vivía en esta ciudad era mayormente gentil. ¿Por qué? Porque no vivían muchos judíos prácticamente en toda esta región, debido a que se dedicaban a la crianza de cerdos, que para un judío esto era inmundo y de ninguna manera podría vivir cerca de ellos o tocarlos. El segundo elemento que está inmundo era el hogar del endemoniado, porque vivía en los sepulcros, que para los judíos era un lugar de contaminación ritual, porque ellos no debían tocar a una persona que había muerto ni vivir cerca de las tumbas.
Y por último, el mismo espíritu que tenía este endemoniado era inmundo, que quiere decir que era aborrecible por lo que había hecho con la persona al llevarla a ese límite tan degradante. Vamos a nuestro segundo tema, la purificación. Cuando Jesús desciende del barco, este endemoniado corre a su encuentro para hacerle daño. Y los discípulos probablemente corren asustados por temor de su vida. Pero eso no pasó con Jesús, quien fue al encuentro del endemoniado porque tenía la solución para su vida. Jesús puede purificarlo y hacerlo limpio. Marcos registra que Jesús purificó 3 cosas aquel día. Primero, purificó la tierra de los gadarenos cuando envió a los demonios hacia los cerdos y estos se arrojaron al mar. Luego, purificó el hogar de este hombre que debió de estar roto después de tantos años de tormento a causa de la posesión. Y por último, purificó al endemoniado, al librarlo de la legión de demonios y volverlo cuerdo. Por último, en esta historia hay una serie de pedidos que hacen los personajes. Primero, los cuidadores de los cerdos, cuando ven lo sucedido con sus animales, van al pueblo y lo informan a otros ciudadanos al igual que ellos. Ellos entonces vienen y al ver al endemoniado a los pies de Jesús y en su sano juicio, tienen tanto miedo que le piden a Jesús que deje su territorio y Jesús accede. Otro pedido que aparece en la historia lo hacen los demonios cuando le dicen que vaya hacia los cerdos y Jesús también accede. Y por último, el último pedido que aparece en la historia es el que hace el hombre que fue sanado cuando le pide que le deje ir con él. Y Jesús no accede. Toda la historia que guardaba armonía hasta aquí, justo en este pedido tiene una disonancia, es decir, la historia se quiebra. Al parecer, Marcos trataba de darnos a entender que esta era la parte más importante de su historia, que cuando una persona tiene un encuentro real con Jesús, no solo debe ser un seguidor del Maestro, sino además debe ser un formador de discípulos, dar a conocer a otras personas el amor de Dios y las grandes cosas que ha hecho en su vida, empezando por los de su familia y luego difundiéndola a toda la ciudad donde vivía en Decápolis. La tercera parte de nuestra lección la hemos titulado La hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre. Y vamos a estudiar 2 historias que son parte de las historias sándwich de Marcos que ya habíamos mencionado en nuestra lección pasada. Solo que aquí Marcos presenta contrastes entre las 2 historias para darnos a entender que Jesús atendía a todo tipo de personas, sin importar la condición en la que se encontraran. Vamos a comenzar leyendo ambas historias para poder entender un poco de lo que hablan cada una de ellas. Primero vamos a leer Marcos 5, 21 al 29, que dice: Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Tanto Jairo como la mujer acuden a Jesús en busca de ayuda. El jefe de la sinagoga con una situación aguda, su hija estaba a punto de morir, y la mujer con una situación también crónica, llevaba 12 años sangrando. Extrañamente, Jesús atiende primero la situación crónica, pero mientras atiende a la mujer con la hemorragia, la niña de 12 años muere. Existen numerosos contrastes entre Jairo y la mujer con flujo de sangre, como se ilustra en el siguiente cuadro que puedes ver en pantalla. Estos contrastes contribuyen a lo dramático del relato, ¿no? Jesús acompaña a Jairo a su casa sin hacer ningún tipo de comentario. El hecho de que lo acompañe dice mucho de su disposición a ayudar a quien quiera que lo necesite, incluso a un típico enemigo como eran los principales directores de las sinagogas en aquellos días. El acercamiento público de Jairo y su aguda necesidad contrasta fuertemente con la historia de la mujer, cuya historia interrumpe la de Jairo, algo típico de las historias sándwich, y es introducida con un extenso y penoso informe acerca de su situación.
En español, su historia se suele presentar en varias frases, pero en griego se trata de una sola frase larga. De hecho, es una larga cláusula subordinada que conduce al verbo central de la frase, tocar la ropa de Jesús. Sus problemas se resumen en un solo toque. La frase siguiente explica la razón de este enfoque. Dice, porque pensaba, si tan solo tocare su manto, quedaré sana. El evangelista subraya su singular deseo mediante el uso del tiempo imperfecto que expresa acciones prolongadas o repetidas en el pasado, al comienzo de la frase, que podría ser traducida de la siguiente manera, porque no cesaba de pensar. Es decir, esta mujer tenía dudas acerca de que si se acercaba al maestro podía ser sana o no, pero al final su fe pudo más. Cuando esta mujer toca a Jesús, su flujo de sangre se detiene inmediatamente y sabe que está sana. En términos fisiológicos podemos imaginar que antes de ese toque su hemoglobina en sangre había bajado bastante, quizás hasta 7 u 8 gramos por decilitro o menos. Con el milagro, su hemoglobina alcanza inmediatamente un nivel normal que se encuentra entre los 12 a 16 gramos por decilitro para las mujeres. Su sistema vascular también necesitaba una curación inmediata para poder soportar el aumento de la carga que Jesús le estaba impartiendo al darle sanidad. Sin duda, el instante se siente estimulantemente bien sana. Puede que se eche hacia atrás y respire profundamente con la sensación de una salud perfecta por primera vez en 12 años. Pero Jesús se detiene, se vuelve y pregunta, ¿quién ha tocado mi manto? Sabes, la mujer, mientras se iba y tal vez se escondía de vergüenza por haber sido sanada, el Señor Jesús la busca. Y esta es una pregunta extraña en medio de la apremiante multitud. Pero hay una diferencia entre el toque de la fe y el toque casual de la multitud. Consciente de la insistencia de Jesús, la mujer sabe que no puede permanecer oculta. Marcos señala que se acerca atemorizada y temblorosa. Pero ¿por qué tuvo miedo? Yo pregunto, ¿no pretendía acaso que Jesús la sanara? Sabes, tal vez esta mujer le preocupaba estar contaminada por la hemorragia. Tal vez teme que Jesús esté enfadado hasta el punto de temer que revierta la curación. En los días de Jesús era muy común que cuando una persona estaba sangrante por un tema religioso, ritualista, dentro de Israel, ellos evitaban tocar a las personas porque habían pocos sistemas de higiene en aquellos días. Pero la mujer no tuvo en cuenta que Jesús no solamente podía brindarle sanidad, sino también podía limpiarla completamente. En cualquier caso, ella cuenta toda su historia y Jesús le otorga la bendición de la paz que tanto había estado buscando. Pero ¿saben? Mientras para la mujer era una situación de alegría, para Jairo es una situación terrible. Mientras Jesús curaba a la mujer, su hija moría. Qué palabras tan trágicas para cualquier padre se oyeron después. Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Al oír esto, Jesús se dirige rápidamente a casa de Jairo. Las plañideras ya estaban presentes, por lo que es fácil identificar la casa de Jairo. La conmoción sobresalta a Jesús y él pregunta, ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Al igual que la extraña pregunta acerca de quién había tocado su ropa en medio de la multitud, esta declaración en casa de Jairo resulta extraña e incluso irrisoria para los oyentes. Se burlan de él y él les hace salir. En tiempos de Jesús, el verbo dormir era un eufemismo para referirse a la muerte, algo semejante a nuestro uso de la expresión descansa, cuando nos referimos a alguien que ha fallecido. Pero Jesús no podía estar usando la terminología de esa manera, ya que habría equivalido a decir, no está muerta, ha fallecido. No es de extrañar la risa de los que estaban allí presentes, pero Jesús está utilizando el término de una manera diferente. Su intención va más allá de la simple declaración que ha hecho, así como su pregunta sobre quién había tocado su ropa era más que una pregunta acerca de un contacto casual con su persona. En este caso, habla de la muerte como un sueño porque Él es capaz de resucitar a los muertos, así como nosotros despertaremos algún día si es que nosotros permanecemos fieles a Él. Jesús toma la mano de la niña y le dice en arameo, Talita Kumi, lo que dice el versículo 41. Marcos interpreta la expresión como niña, levántate. Talita significa en realidad cordero, probablemente era una designación afectuosa que se usaba en el hogar, como cuando hoy en día alguien se dirige a un niño llamándolo campeón o algún término parecido. Jesús dice a Jairo y a su mujer que no den a conocer el milagro. No se explica cómo iban a mantener en secreto semejante acontecimiento cuando tanta gente había presenciado la muerte de la niña. Este detalle se inscribe en el típico motivo o el tema que aparece en Marcos, que es la revelación
secreto, ¿no?, que habíamos hablado anteriormente, en la que se da la identidad de Jesús como el Mesías y se dice que no puede permanecer más oculta, pues la verdad fácilmente va a salir a la luz. La última parte de nuestra lección la hemos titulado Misión iniciada, misión silenciada, y estudiaremos Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6, que dice: Salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que ganó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Marcos 6 contiene el tercer relato sándwich del Evangelio de Marcos. Jesús envía a los 12 discípulos a una misión en torno a la trágica decapitación de Juan el Bautista. La mayor parte del pasaje tiene que ver con la dramática y grotesca historia de la decapitación de Juan por parte del rey Herodes, uno de los hijos de Herodes el Grande. Su nombre completo era Herodes Antipas, quien gobernó Galilea y Perea desde la muerte de su padre en el año 4 a.C. hasta el año 39 después de Cristo, cuando fue depuesto por el emperador Calígula. El contacto de Herodes con Juan el Bautista se produjo después de que éste lo reprendiera por casarse con Herodías, la mujer de su hermano Felipe. En las democracias modernas, los ciudadanos tienen libertad para criticar a los dirigentes sin demasiado temor a represalias. No era así en el mundo antiguo y ni siquiera lo es hoy en algunas de las ciudades más tradicionales o cerradas. En aquella época, criticar a un líder era invitar al castigo. Herodes mandó encarcelar a Juan, posiblemente en la fortaleza de Maqueronte, situada al este del Mar Muerto, donde solía encarcelarse a personas no gratas para el rey. La historia de la decapitación de Juan gira en torno a la ambivalencia de Herodes respecto de Juan y al odio de Herodías hacia el profeta. Herodías engaña al rey enviando a su hija a un banquete para que baile para él y sus invitados. Cuando el rey le promete darle lo que desee, ella le sorprende pidiéndole la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Para no faltar a su palabra, el rey cede, mientras nadie en la fiesta se opone. La muerte de Juan el Bautista precede y anuncia la de Jesús. Al igual que Juan, Jesús será arrestado y condenado a muerte. Algunos le informaron a Herodes que Juan el Bautista había resucitado, lo cual en realidad era un anticipo de cómo Jesús resucitará de entre los muertos. Así pues, el Bautista es el precursor de Cristo en más de un sentido. El final del ministerio del Bautista contrasta con el éxito de la misión de los discípulos. Irónicamente, mientras se acalla la voz de Juan con su muerte, los discípulos comparten el mensaje del Evangelio. Muy bien, amigos, ¿cómo podríamos aplicar las enseñanzas que hemos tenido en nuestra lección de esta semana? De la lección de cómo Jesús calma la tempestad, yo puedo aprender que cuando nos encontramos batallando en las luchas de la vida, no debemos de fiarnos solamente en nuestra propia fuerza para poder solucionarlo. Mira, si tú ahora estás pasando por un momento difícil en tema de economía, en tema de salud, tal vez en una situación académica premiante, no dejes nunca de luchar al lado de Jesús. Ve hacia Él, cuéntale tus problemas y vas a ver que el Señor Jesús está dispuesto a poder solucionarlo. Como seres humanos a veces somos duros para aceptar que tenemos a Jesús cerca de nosotros para que pueda solucionar aquello que nosotros no podemos. Pero si entregamos nuestro corazón y le pedimos que Él haga un milagro en nuestra vida, Él realmente lo va a hacer. Del endemoniado gadareno yo puedo aprender que sin importar la condición en la que nos encontremos y cuán bajo hayamos caído, recuerda, el endemoniado gadareno tenía su tierra impura, él mismo era impuro por un demonio y vivía al lado de los sepulcros, había caído lo más bajo de la vida.
Cuando hayan situaciones así en tu vida, recuerda, Jesús puede hacer de ti una nueva criatura para honra y gloria de Dios. Y por medio de esa vida transformada, tú no solamente vas a ser beneficiado, tú o tu familia, tu hogar, sino que a través de ti el Señor Jesús va a llegar a otras personas que necesitan conocer. Del caso de Jairo y la mujer con flujo de sangre, yo puedo aprender que sin importar de dónde vengas, seas de una condición social alta o tal vez de una condición social baja, ven a Jesús, que Él está esperando hacer un milagro en tu vida. Recuerda, Jairo, un hombre de fe, de muchos años de trayectoria allá en Jerusalén, se acercó a Jesús cuando vio que no había otra solución para su hija. Y esta mujer, que durante 12 años había buscado soluciones para su salud, no encontró solución en la medicina regular, sino a través de la oración y sobre todo al tocar el manto de Jesús. Del caso de Juan el Bautista, amigos, yo puedo aprender que en esta vida, mientras nos encontremos luchando y batallando en nuestra vida cristiana, vamos a tener un enemigo. Ese enemigo va a hacer todo lo posible, va a utilizar a personas, va a utilizar circunstancias, va a utilizar instituciones, va a utilizar incluso a personas de nuestro alrededor para que puedan callar la voz de aquel que anuncia las buenas nuevas de salvación. Si tú eres una de esas personas, tal vez está luchando ahora con una situación difícil, tal vez estás a punto de perder tu trabajo a causa de tu testimonio en sábado, tal vez eres un joven que solamente quiere hacer lo correcto y en tu trabajo te piden hacer las cosas por debajo de la mesa, no desistas de hacer lo bueno. Recuerda, el Señor Jesús tiene un propósito para tu vida y aunque a veces eso no se mire en esta tierra, aunque a veces ese propósito no se logre concretar en esta tierra, sabe pues que hay una grandiosa corona que el Señor aguarda para ti. ¿Qué podríamos hacer en nuestra sección de Cree esta semana? Yo te propongo 2 desafíos. Si estás buscando un milagro en tu vida y durante muchos años lo has venido buscando, no dejes de clamar, no dejes de orar al Señor. Recuerda, el Señor oye tu voz, oye tu clamor y a su debido momento Él va a tocarte y va a darte esa sanidad que tanto buscas. Una segunda lección que yo podría aprender es que nosotros debemos unirnos a personas que están buscando hacer el bien en la vida de otras personas. Por ejemplo, si tú tienes la posibilidad de ir a una campaña evangelística donde hay campañas de salud, campañas psicológicas, campañas de enfermería, campañas en relación a nutrición, hazlo. Recuerda que mientras estemos en este mundo, nosotros somos un medio de bendición para otras personas y debemos ser los medios por los cuales otras personas también reciban ese milagro. Recuerda, tú puedes ser ese milagro para esa persona que está esperando durante mucho tiempo. Y muy bien, amigos, hemos llegado al final de nuestra lección. Nuestro último mensaje es que si puedes creer, hazlo, porque al que cree, todo le es posible. Nos encontramos la próxima semana en una lección más aquí en tu canal de Yo Creo. Que Dios te bendiga.